Antes de iniciar, quiero agradecer al Comité Científico de la Asociación por considerar este trabajo para su presentación. Los autores no tenemos ningún conflicto de intereses que declarar y la idea de este trabajo nace porque en el instituto realizamos muchos procedimientos de resecciones hepáticas mayores. La gran cantidad de ellas pues, son el tratamiento cuando se pretende la curación en tumores hepáticos primarios o metastásicos. En muchos de estos casos, el volumen remanente tras la resección es insuficiente para garantizar una función hepática posoperatoria adecuada y esto pues limita las opciones quirúrgicas y no solo eso, pone en riesgo la vida del paciente también. Y respecto al volumen hepático funcional, pues es la medida que tenemos para hacer la planificación de las resecciones hepáticas mayores. Como todos aquí saben, determina la capacidad del hígado restante después de la cirugía para cumplir con las demandas metabólicas y esto con el objetivo de identificar a los pacientes que están en riesgo, no llevarlos a una resección hepática mayor si el riesgo de insuficiencia hepática posoperatoria es muy alto. Y el factor más importante que se toma en cuenta es evaluar antes de la cirugía el remanente hepático funcional. Existen dos métodos de forma muy general, el medido que estima el hígado que no es afectado por los tumores y el estandarizado que es ajustado a la superficie corporal para calcular el volumen necesario. Una revisión muy rápida de los umbrales del remanente hepático residual que se requieren después de la cirugía, en el hígado sano hasta un 30%, el hígado afectado ya sea por cirrosis o por quimioterapia antes de la cirugía un 40% y las cirugías que se llevan los pacientes que se llevan a una cirugía de resección hepática mayor, cuando el remanente es menos del 30%, tienen un riesgo de insuficiencia hepática posoperatoria del 30% y como decíamos al inicio, esto limita las opciones terapéuticas que tienen los pacientes. Se han descrito muchas técnicas para el manejo del remanente hepático futuro cuando es limítrofe, de forma un tanto cronológica, desde la embolización de la vena porta, el ALPS, la deprivación venosa hepática que combina la embolización portal y la embolización de la vena hepática ipsilateral a la embolización portal y la radioembolización transarterial hepática con itrio. En esta ocasión vamos a proponer la deprivación venosa hepática modificada y con modificada nos referimos a la embolización concomitante de la vena porta y la vena hepática ipsilateral más la vena hepática media con el objetivo de cuando se pretende llevar a los pacientes a una hepatectomía derecha extendida modificada, se pueda hacer una preservación parcial del segmento 4 o una preservación parcial del segmento 5 y 8 cuando se pretende llevar a los pacientes a una hepatectomía izquierda extendida modificada. La explicación de la utilidad o la forma en la que el crecimiento del futuro remanente hepático es mayor al hacer la embolización de la vena hepática media aunado a la porta y la hepática ipsilateral es que al ocluir el inflow de la arteria hepática se crea una hipoxia relativa, esto colapsa el sinusoide y eso inicialmente favorece la hipertrofia del futuro remanente hepático y la ausencia de colaterales al embolizar la vena hepática media y dejar solo el drenaje por la vena hepática contralateral explica también el aumento acelerado del futuro remanente hepático. Como parte de la técnica es pues la convencional respecto al acceso portal, es transhepático en la mayoría de los casos y el acceso a las venas suprahepáticas igual puede ser transhepático o transyugular. En el instituto se utilizan los dos primeros componentes como uno de los más utilizados, cianocrilato o microcoils, y pasando a los objetivos principales de este trabajo después de esta introducción. El objetivo fue evaluar describir la seguridad y la factibilidad de la deprivación venosa hepática modificada con la embolización de la porta y la hepática ipsilateral y la vena hepática media en comparación con la embolización o la deprivación hepática convencional que comprende únicamente la embolización portal y la vena hepática y únicamente con la embolización portal. Esto como una estrategia para aumentar el remanente hepático y preservar el segmento anterior
preservar el segmento anterior derecho cuando se lleva una hepatectomía izquierda extendida o preservar el segmento 4 en las hepatectomías derechas extendidas. Como objetivos secundarios de este trabajo, tuvimos a bien describir, hacer la comparación del remanente hepático futuro y la tasa de crecimiento cinético entre los grupos y asimismo comparar la tasa de complicaciones intraoperatorias y posoperatorias entre los grupos. Es un estudio retrospectivo, es observacional y es descriptivo. Se incluyeron pacientes en cada uno de los 3 grupos, vamos a revisar las tablas más adelante. Fueron casos oncológicos que comprendían HCC, colangiocarcinoma, metástasis hepáticas de cáncer colorectal y tumores neuroendocrinos, y respecto a los no oncológicos fueron pacientes con colangitis esclerosante secundaria lesión de vía biliar. El análisis se realizó en RStudio. Respecto a la estadística descriptiva, se describieron únicamente como las medias y la desviación estándar. En los datos que no tenían una distribución normal, los resultados se expresaron como mediana y rango intercuartilar. Se separaron por grupos, se utilizó prueba de Student para comparar los grupos independientes, Udemand-Whitney para los datos que no tienen una distribución normal, y respecto a las variables categóricas se expresaron en frecuencia y porcentaje y se utilizó chi cuadrada o exacta de Fisher respecto a la variable que correspondiera. Se consideró como un valor de P estadísticamente significativo cuando fue menor a 0.05. Respecto a los grupos, tenemos 18 pacientes en el grupo de embolización portal, 3 en el grupo de deprivación venosa total y 8 en el de la deprivación venosa total modificada con la embolización de la vena hepática media. La edad promedio son de 56, 62, 36 años, ligeramente heterogéneos. En su mayoría fueron hombres en el grupo de la deprivación venosa total, mujeres en la deprivación venosa total modificada, y el porcentaje de pacientes con hígado sano es similar entre los grupos. Se define como aquellos pacientes que no tenían esteatosis, datos de cirrosis o que no habían recibido quimioterapia preoperatoria, y la mayoría de los casos tenían diagnóstico oncológico en los 3 grupos. Posteriormente mostramos aquí abajo el volumen hepático que se calculó, el volumen hepático inicial que se calculó por volumetría, por Botey, y el volumen y porcentaje total igual por volumetría y Botey para el remanente hepático futuro. Y el único dato que fue estadísticamente significativo en esta tabla, como lo resalto en color rojo, fue el remanente en porcentaje hepático por Botey. Sí, como pueden observar, fue más bajo el remanente inicial en los pacientes que se llevaron a deprivación venosa total modificada, y podemos ver aquí respecto al periodo post-embolización que el tiempo en semanas es similar para el grupo de la embolización de la vena porta y el de la deprivación venosa total modificada. Es muy relevante destacar que el grupo de la deprivación venosa clásica sin la vena hepática media tiene una mediana de tiempo total hasta la evaluación desde el procedimiento de la embolización más grande que los otros 2 grupos. Entonces, esto se relaciona, como vemos aquí, con el aumento o la mayor tasa de crecimiento del futuro remanente hepático en este grupo, pero no hay que pasar desapercibido que el tiempo en el que se hizo la evaluación fue mayor. Los otros son prácticamente iguales, 5 y 4 semanas respectivamente. En la tabla que les presento esta no la pasé antes, es solamente la mediana de seguimiento en las semanas hasta que se hizo la evaluación del futuro remanente hepático y cómo creció más en la deprivación venosa clásica. Sin embargo, pues se explica porque se evaluaron después que los pacientes de los otros grupos. En la tabla que ven aquí a su izquierda, vemos que menos del 50% de los pacientes que fueron llevados a hepatectomía en el grupo de embolización portal, ninguno pudo llegar a la cirugía en el grupo de deprivación venosa. La mayoría de estos pacientes fue por progresión de la enfermedad, y el 100% de los pacientes en el grupo de deprivación venosa total modificada lograron el mínimo del remanente hepático futuro y se pudieron llevar a la cirugía. El tiempo para llevarlos a la cirugía es muy similar entre los 2 grupos, y las causas más frecuentes de dropout en los pacientes que sí se operaron
Lo más común es la progresión de forma esperada, otras son un paciente que falleció por un infarto y otro más que rechazó la cirugía, y no hay diferencias básicamente respecto al tipo de la cirugía que se hizo en los grupos. En la tabla que ven a la derecha de la pantalla, de los que fue posible llevarlos a la cirugía en cuanto a la morbimortalidad, hay diferencias en el sangrado y en el tiempo quirúrgico. No son estadísticamente significativos, pero podemos explicar que esta diferencia puede deberse a que la embolización de la vena hepática media puede facilitar la demarcación de la línea de transección y con esto disminuir el tiempo quirúrgico y el sangrado durante la cirugía. Las complicaciones Clavien-Dindo, de la misma manera, fueron menores en el grupo de la deprivación venosa total modificada, pero no tenemos diferencia estadística, asimismo en la presentación de insuficiencia hepática ni en la mortalidad a 90 días. En esa tabla solamente les queremos mostrar la comparación del volumen total y el remanente en porcentaje entre las diferentes técnicas y señalar que hay una diferencia estadística mayor en los pacientes que se llevaron a deprivación venosa total modificada y que los remanentes hepáticos iniciales eran menores en este grupo también. En esta última tabla, igual queremos mostrarles cuánto creció en porcentaje por la fórmula de Botey el futuro remanente hepático y por volumetría, y además incluimos la tasa de crecimiento cinético que tuvieron cada uno de los grupos y podemos ver cómo en el crecimiento por volumetría y por porcentaje parece que es mayor en el grupo de la deprivación venosa clásica, pero como les mostraba en la tabla inicial, estos pacientes tuvieron un periodo de evaluación de mayor duración desde que se hizo el procedimiento, y eso da pie a que tengan mayor aumento de la tasa de crecimiento cinético. Fue de 9 semanas versus 4 y 5 semanas respecto a los otros dos grupos, y comparando los dos grupos que sí se llevaron a las cirugías, pues vemos que la deprivación venosa total fue superior en todos los parámetros. Las limitaciones de nuestro estudio, pues la naturaleza retrospectiva del estudio por sí ya es una limitante para la recuperación de los datos y evaluar o hacer la reevaluación de forma retrospectiva de los volúmenes de los futuros remanentes hepáticos, y de cualquier manera no se trata de un estudio de no inferioridad. Sin embargo, podemos concluir con estos resultados que son iniciales sobre la experiencia en el instituto con estos casos, que la deprivación venosa total modificada es un procedimiento seguro, no muestra una tasa mayor de complicaciones respecto a al manejo del futuro remanente hepático que se hace de forma convencional. Las tasas de obtención de un adecuado remanente hepático futuro son mayores respecto a la embolización portal y concomitante con la vena hepática, y así, a su vez la deprivación venosa total muestra una tasa de crecimiento cinético alto, y esto con volúmenes más bajos de remanente hepático inicial. Y les agradezco mucho por su atención.